Gloria a Dios, gloria a Dios. Hermanito, bueno, fui a la Gloria a cuestión, Dios. fui a la cuestión, y quedó Ya, bien. vamos a empezar. La caería. Gloria a Dios. Bien, hermanito, Dios le bendiga. Vamos a empezar este estudio en este día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dándole toda la gloria a nuestro Señor. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Dios le bendiga grandemente en este día. Vamos a orar para pedirle al Señor que nos bendiga en esta tarde para poder comprender esta palabra, este estudio que vamos a hacer en el día de hoy. Un estudio bien cortito, pero va a estar, yo creo que bien entretenido. Amén. Vamos a orar delante de la presencia de nuestro Dios. Padre Celestial, bendito Dios, vamos a su presencia, en los méritos gloriosos de Cristo, nuestro Salvador, dándole gloria y honra, Señor, en este día, reunidos, Señor, este puñado de tus hijos, Padre amado, porque queremos, Señor, aprender de ti, Rey de gloria, comprender, Padre amado, para que usted nos saque del error, Padre amado, en muchos ámbitos con respecto a su palabra, Padre de gloria, vaya bendiciendo nuestras vidas, vaya usted por misericordia, Señor amado, dándole esa sabiduría de lo alto, esa sabiduría que el hombre no tiene, Señor amado, porque dada por su Espíritu Santo, Padre Celestial, bendiga nuestros corazones, bendiga, Señor, nuestra alma para que absorba, Señor amado, todo este conocimiento, porque su palabra son fuentes de agua vivas, Padre amado, que saltan para vida eterna. Por eso, Padre, le pedimos humildemente que usted nos dirija de principio a fin en esta hora, Señor, que usted por misericordia pueda darnos, Señor, el gozo, porque vamos a escudriñar su palabra, Rey de Gloria, en esta sabiduría, que ningún hombre la conoce, solamente usted, porque es dada por usted por medio de su Espíritu Santo glorioso. Padre Celestial, le pedimos por misericordia la unción en el nombre glorioso del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que el Señor le bendiga. Vamos a hablar en este día de qué, mi hermano David? De los apóstoles. Amén. Vamos a hablar de los apóstoles del Señor. Amén. Gloria a Dios, divino, está en el Espíritu. Eso es bueno. Gloria a Dios. Santo es su nombre, Jesús. Vamos a empezar, ya para que nos vamos ordenando. Si la hermana todavía no llega, de ahí cuando llegue. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Ya? ¿Estamos listos? ¿Estamos todos dispuestos? Amén. Vamos a hablar en este día de los apóstoles del Señor. Amén. Dice: Jesús escogió a 12 hombres para que estuviesen con él durante sus 3 años de predicación y enseñanza, y los llamó apóstoles, que quiere decir enviados. Amén. El siguiente estudio contiene los nombres, hechos importantes y características de los 12 apóstoles de Jesús, incluyendo a Matías, que fue el sucesor de Judas Iscariote, incluyendo al apóstol Pablo. Amén. Que Dios les bendiga. Gloria a Dios. No sé si tenemos alguna duda con respecto a los apóstoles de Jesús, porque hay muchos apóstoles que no son muy conocidos y que en la palabra de Dios no se habla mucho. Gloria a Dios. ¿Cómo? No. Bueno, ahí voy a ir diciéndole cuáles sí y cuáles no. Gloria a Dios. Yo estoy con la de tu mano nomás. Amén. ¿Está desarmado? ¿De qué? La espada. Está desarmado. No sé si anotará algo en su salida. Ya. Empezamos. Ya dijimos que este estudio contempla los nombres, los hechos importantes y las características de los 12 apóstoles de Jesús, incluyendo a Matías, que fue el sucesor de Judas Iscariote. Amén. Sabemos que eran 12 apóstoles que el Señor eligió. ¿Ya? ¿Alguna duda con respecto a alguna pregunta de los 12 apóstoles que no tengamos clara antes de empezar? ¿O alguna acotación o alguna pregunta? ¿Pero los apóstoles eran predicadores? ¿Todos? Los apóstoles eran los que... ¿Por qué siempre sale, ¿cómo se llama? Pedro? Como que el que hizo más, Pedro. Es que había 3 apóstoles que eran como los que estuvieron más cercanos a Jesús.
Pablo no lo conoció. Pablo no conoció a Jesucristo. Pablo fue posterior a, fue después de la muerte de Cristo. Y pasaron años. Pasaron. Bueno, ya, vamos a hablar primero de Simón Pedro, el hijo de Jonás. Amén. Dice aquí que era pescador. También era conocido como Cefas. Busque, hermano David, en Juan 1:42, por favor. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Este Pedro es la piedra de la iglesia. Este era el hombre más cercano a Jesucristo. Amén. Amén. Dice que era pescador, ¿ya? También era conocido como Cefas. Lea mi hermanito San Juan 1:42. En el nombre de Jesús. Los apóstoles. Y le trajo a Jesús, y le trajo a Jesús, mirándole Jesús, y dijo: Tú eres Simón, hijo de Jonás, tú eres llamado Cefas. ¿Qué quiere decir Pedro? Era llamado Cefas porque esa palabra en griego significa piedra. Amén. Amén. Dice que fue un hombre ferviente con carácter impulsivo. ¿Ustedes han visto películas de Jesús de Nazaret? Amén. Lo representaban siempre como un hombre de carácter duro. Amén. Después predicaba con mucho denuedo el Evangelio. Esto fue en los Hechos de los Apóstoles. Si puede leer, Hechos 2:14. Cuando empezaba a predicar, fue el primer discurso Pedro, dice que convirtió a 5.000 almas. Hechos 14. Hechos 2:14. Ya, ¿cuál? 2:14. Primer discurso de Pedro. Sí, así. Amén. Dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitan en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Y ahí está toda la predicación de Pedro. ¿Ya? Una predicación bien extensa y dice la palabra de Dios que se convirtieron 3.000. Después 2.000. Por cada predicación que le hacía. Amén. Amén. Dice que pertenecía al grupo de los 3 discípulos más íntimos de Jesús, que eran Pedro, Juan y Santiago. Si ustedes se fijan en las películas o en la palabra de Dios, siempre hablan de esos 3. ¿Ya? Juan y Santiago, o Jacobo, que también se llamaba, eran hermanos, que eran los hijos de Zebedeo, que se habla mucho de ellos en los evangelios. ¿Ya? Hermana Marta, lea Mateo 16, 13, 17. Hermano Urbano, Lucas 22, 54 al 62. Hermana Patricia, Hechos 2, 14, que es el mismo que leyó mi hermana. Lea Hechos 10 mejor mi hermana Patricia. Y mi hermano Flavio, Mateo 16, 18. Y el hermano Adolfo, Mateo 16, 23. El mío es 13, 14. El suyo sería Mateo 16, del 13 al 17. Estamos hablando del apóstol Pedro. ¿Ya? Mateo 16. Mateo 16, del 13 al 17. De Pedro es el apóstol que más se habla en la palabra. Y Juan. ¿Ya? Mateo 13. 13, 16, del 13 al 17. Y el 16 al Mateo 16, del 13 al 17. Lea Mateo 16, 18. Después le digo el suyo, hermanito, para que no nos confundamos, porque son hartos Mateos acá. en el nombre de Jesús. Amén. Pongamos atención. Dice, viniendo Jesús a las regiones de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dice los hombres que en el Hijo del Hombre? Ellos dicen uno, Juan el Bautista, otro Elías y otro Jeremías. Algunos de los profetas. Él les dijo, ¿vosotros quién decís que yo soy? Hasta el 17. Ya.
Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces, ya. Ahí lo reconoció como Mesías, ¿cierto? ¿No lo leyó? No, entonces yo pensé que había leído el 16. Entonces él le respondió, Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahí. Pedro reconoció a Jesús como Mesías, porque él le dijo, vamos a ver. Ya, mi hermanito, lea entonces Lucas 22:54. al 62. Amén. 54. Lucas 22, del 54 al 62. Habla fuerte que no escucha mucho. Le llevaron a él, condujeron a casa del sumo sacerdote, pero le seguía de lejos, y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo, también estaba con él. Hasta ahí, 56. 62. Pero él lo negó diciendo, mujer, no lo conozco. Aún poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Pedro dijo, hombre, no le soy. Como una hora después otro afirmaba diciendo, verdaderamente también estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé de lo que dice. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Y entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor, que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro, saliendo afuera, lloró amargamente. ¿Se fija? Este es uno de los hechos más importantes uno de los hechos más importantes que Pedro pasó, o que se ve en la Biblia. Amén. Mi hermana Patricia, Hechos 10. Bautizó a gentiles. Es que no se escucha, mi hermanito, por eso que ponemos el micrófono para que quede grabado en para el que quede grabado. Hechos 10. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón, curtidor, que tiene su casa junto al mar. Amén. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Amén. Dios le bendiga. ¿Se acuerdan que el otro día lo conversamos lo de Cornelio? Que era un hombre que no era judío, pero que Dios le había mostrado que tenía que ser bautizado. Porque estos hombres gentiles, cuando
estaban ellos, todavía no tenían el Espíritu Santo. Pero dice que Pedro llegó y los bautizó. Amén. Los bautizó en agua y dice que al instante ellos recibieron el Espíritu Santo y empezaron a hablar en lengua. Y todos quedaron maravillados porque pensaron que solamente era para los judíos el tema del Espíritu Santo. Así que Dios nos bendiga. Dice que bautizó a los gentiles. Fueron los primeros gentiles que fueron bautizados para la gloria del Señor. Amén. Y dice acá, predicó con denuedo en Pentecostés, donde se convirtieron 3.000, lo que leyó nuestra hermana Susana, ¿cierto? Y escribió las epístolas primera y segunda de Pedro, que está en la palabra del Señor. Amén. Amén. Lo que Jesús dijo de Pedro, mire, en Mateo 16, 18, mi hermano, ¿ese era el suyo? Sí. ¿Qué le dijo el Señor a Pedro? En el nombre de Jesús, dice. Amén. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amén. Gloria a Dios. ¿Ve? La roca, Pedro, como su nombre, la piedra. Amén. Mi hermano, Mateo 16, 23. En el nombre de Jesús. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. ¿Se fijan los dos contrastes? Primero le dijo que iba a ser la piedra de la iglesia, y después le dice, apártate de mí, Satanás. Amén. Que el Señor nos bendiga. Lea Mateo 4, 18 y 19. 4, 18 y 19. Amén, ya. 18 y 19. Amén. Dice así, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Gloria a Dios. Le dijo que lo convertiría en pescador de hombres, ¿cierto? Otra cosa que le dijo Jesús a Pedro, le dijo que lo negaría, que eso lo leyó mi hermana. Amén. Mi hermano lo leyó, la negación de Pedro. Y también tuvo la revelación de Dios para reconocer que Jesucristo era el Señor, que fue lo que leyó también nuestra hermana. Amén. Lección de vida. Como cristianos muchas personas pueden fallar, pero que esa no sea motivo para alejarse de Dios. Pedro, al negar a Jesús, no se apartó de él, sino que se arrepintió y volvió a Cristo, porque Él nos perdona y nos fortalece nuestra fe. No sé si tienen alguna cosa que comentar de Pedro, que se acuerden de la Biblia, algo importante, hermano, con Pablo quizá, que se acuerden ustedes, que haya pasado entre Pedro y Pablo. Pero Pedro se ahorcó después, ¿no? No, pues hermano, ¿cómo Pedro se va? Usted como hijo de Dios no puede matarse, hermano, porque se va al infierno al tiro. No, pues mi ¿Qué hizo hermano Pedro después que negó al Señor? se arrepintió, pues, hermano. Y Dios lo levantó, pues, lo levantó con poder. Ahí decía la palabra de Dios que en su primera predicación trajo 3.000 almas. Sí. El que se mató fue Judas, pues traidor, del cual ni vamos a hablar, porque al final no era apóstol de Dios, pues, hermano. Hermano David, ¿se acuerda de algo importante que le haya pasado a Pedro, quizá, cuando habló en el templo de la hermosa, cuando vio quizá, cuando andaba con Pablo, no sé, ¿tuvo algo que usted se acuerde de la palabra? ¿De algo importante que no esté aquí? Cuando estuvieron presos y dice que el ángel lo libertó, cuando la iglesia, la semana pasada hablamos de eso, que Pedro estaba en la cárcel y la iglesia estaba orando por él y Dios lo libertó. Bueno, pues también cuando Pedro también tenía, Dios le daba poder también porque decía que por las sombras de Pedro los enfermos eran sanados. Claro, pero no era por la sombra de Pedro, sino que era por el Espíritu Santo que Dios había implantado en ellos, claro. Pero la sombra de Pedro eran sanadas las personas, pero el Espíritu Santo Sí, mire. estaba primero. Porque el Espíritu Santo estaba haciendo todo Claro, porque en ese tiempo estaban todos llenos del Espíritu Santo, estaban todos con denuedo, estaban todos ahí en el aposento alto, decía que todos oraban, clamaban, todos estaban esperando la promesa.
Y cuando llegó la promesa, el poder de Dios se movió por todas partes porque estaba empezando la iglesia a crecer. Pero algo que pasó bien importante fue cuando Pablo se encontró con Pedro. Pedro ya estaba administrando la iglesia, pero ¿él qué hacía? Se juntaba con los judíos y con los gentiles. Y cuando estaba con los judíos, se comportaba como judío. Y cuando estaba con los gentiles, se comportaba como gentil. Y Pablo lo reprendió duramente delante de todo el mundo. Le dijo, ¿por qué tú quieres judaizar a los que no son judíos? ¿Y por qué te comportas cínicamente cuando estás con uno y con otro? Pablo lo reprendió abiertamente porque era hipocresía cuando uno dice algo en una parte y va a otra parte y hace otra. ¿Se fija? Y siendo que Pedro era el pilar de la iglesia. Y era necesario que lo reprendieran, ¿se fija? Porque no siempre nosotros tenemos la razón. Mis colegas son así porque cuando están conmigo no hablan de palabra de Dios, todo eso. Sí, pues, pero cuando no están con usted, a lo mejor hablan. Claro. Pero fíjese usted que este es un apóstol escogido por Dios, lleno del poder de Dios, lleno del Espíritu Santo, para que vean que nosotros igual podemos equivocarnos. Y de repente es necesario que venga otra persona y nos diga, oye, no, po, tú estás mal. ¿Qué le dijo Pablo a los Gálatas? No entiendo cómo tan pronto ustedes han dejado el evangelio que yo les enseñé por uno nuevo. Claro que sí, po. Pero se fija que podemos estar acá arriba, pero después podemos estar abajo si no estamos con la cobertura y si no estamos preocupados de las cosas del Señor. Amén. Pero es que Pedro era un hombre temeroso. Pero era un hombre temeroso Pedro, pero no lo hagan para que puedan hablar. Era un hombre temeroso, pero de repente erramos nuestros pensamientos. La muerte de Pedro entonces. Dice, fue crucificado boca abajo en una cruz en forma de X, según la tradición de la iglesia. Fue porque les dijo a sus torturadores que se sentía indigno de morir de la misma manera que Jesucristo había muerto. ¿Ya? No, pues. Fue crucificado boca abajo en una cruz. Ninguno puede matarse. Nadie puede matarse. Ninguno se puede matar. Los hijos de Dios saben que no pueden matarse. Existe el suicidio para un hijo de Dios. Porque dice la palabra de Dios que la carne nuestra no es nuestra carne, sino que es de Dios. El mundo que está turbado. Nadie puede hacerlo, hermano. Nadie debería. No lo pueden hacer. Porque ninguno que es escogido de Dios va a poder hacer eso, porque Dios rápido lo va a sacar. Así como usted se acuerda, cuando el Espíritu de Dios le dijo a él, no lo haga. Entonces dijimos que Simón Pedro era hijo de Jonás, ¿cierto? Hermano de Andrés. Gloria a Dios. Vamos a hablar entonces ahora de Jacobo, que es Santiago. ¿Ya? Santiago tenía dos nombres. Sí, es que habían dos Santiago o dos Jacobo. Uno era este que era el hermano de Juan y hijo de Zebedeo, que se nombra mucho los hermanos a los hijos de Zebedeo, a los dos hermanos, que los dos eran pescadores también y trabajaban también en la pesca. ¿Ya? Dice entonces que Jacobo, o sea Santiago, el hijo de Zebedeo, era un hombre ambicioso. Lea Marcos 10:35 al 40. Mana Marta, Lucas 9:52. Aquí están un poquito de las características de Jacobo o Santiago. Este Santiago era uno de los tres que eran los más pegados a Jesucristo. Cuando el Señor fue al huerto de Getsemaní a orar, le pidió a Juan, a Pedro y a Santiago que lo acompañaran a orar. Marcos 10:35, 40. Marcos 10, del 35 al 40. Escuchemos. En el nombre de Jesús. Entonces Jacobo y Juan, hijo de Zebedeo, se le acercaron diciendo, Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiremos. Y le dijo, ¿qué quiere que hagas? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a su izquierda. Entonces Jesús le dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber el vaso que yo
bautismo con el bautismo con que yo soy bautizado. Ellos dijeron, podemos. Y Jesús les dijo, la verdad, del vaso que yo bebo, beberáis. Y con el bautismo con que yo bautizo, seréis bautizados. Amén. Ahí nomás, mi hermano. Amén. ¿Se fija? Era un hombre ambicioso, le pidió al Señor que lo sentara en su reino al lado. ¿Se acuerda? Sí. Cuando la mamá de ellos también pidió lo mismo, Sí. en otro evangelio. Hermana Marta, Lucas 9:52, aquí dice que era enojadizo, era enojón. Ya. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y enfrentaron en una aldea de los samaritanos. Hasta el 56. Lucas 9 del 52 al 56. Para hacerles preparativos, mas no le recibieron, porque sus aspectos eran como de ir a Jerusalén. Y viendo esto, sus discípulos Jacob y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Amén. ¿Se fija que era enojadizo? Quería condenar una ciudad completa. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Quería quemar una ciudad completa porque ellos se habían enojado. ¿Y qué le dijo el Señor? ¿Cómo se te ocurre? Imagínese andar quemando una ciudad por eso. Que Dios les bendiga. Pero dice, luego fue un hombre muy consagrado a Jesús. ¿Se fija usted que en la palabra de Dios hay un evangelio, o sea, hay una epístola de Santiago? Pero no es de Santiago. Hay dos apóstoles que se llaman Santiago. Uno que era el hijo de Tadeo y otro que era el hijo de Zebedeo. Pero la epístola de Santiago no la escribieron ellos. ¿Sabe quién la escribió? Mi hermano Urbano sabe. ¿Quién la escribió, mi hermano? Pero sí, mira. Gloria a Dios. No, la escribió Jacobo, el hermano de Cristo. Medio hermano de Jesús. Jesucristo tuvo varios hermanos. Jesucristo tuvo 4 hermanos y varias hermanas. ¿Hermano? ¿Se acuerdan? Bien, que el Señor los bendiga. Amén. Entonces, mi hermano entendió quién escribió el Evangelio de Santiago o la epístola. Mire, es que por eso es que no, hay cosas que no, de repente uno dice, no, Santiago es el apóstol Santiago. No, el apóstol Santiago. Jacobo y Santiago es lo mismo, hermano. Jacobo es lo mismo que Santiago. Hay 2 apóstoles que se llaman Jacobo. Uno hijo de Zebedeo y el otro el hijo de Tadeo. ¿Ya? Ellos 2 no escribieron la epístola de Santiago, de esa epístola muy poderosa que habla de la lengua, que habla de muchas cosas. El que escribió esa epístola fue el medio hermano de Jesús, que era hijo de María e hijo de José. ¿Por qué dice Santiago? ¿Ah? Dice Santiago, ¿no? Sí, po. Autor Santiago. Sí, po. Pero es otro Santiago. Santiago. No era ni el hijo de Tadeo ni el hijo de Zebedeo. Era el hijo de José. El carpintero, sí. Era medio hermano de Cristo. Ya, Pasa lo mismo con el libro de Judas. ya, También lo hizo el hermano de Cristo, ya. que no era apóstol. Pero te para la casa. Judas, El Judas, autor dice, conocido porque identifica solo como Santiago, a Santiago medio hermano. Medio hermano. era medio hermano porque no era hijo de José, po. Claro, hijo Era de solamente hijo de María. María, po. Claro. Por eso se dice el medio hermano. No podía ser hermano porque Cristo no era hijo de José, po. Era solamente hijo de María. ¿Sale ahí? Sí, sí. Y Judas también, po. ¿Que no se le pierde, no? Sí, Judas era el hermano, no es Judas Tadeo que es el apóstol, es Judas que es el hermano, el medio hermano de Cristo. Por ejemplo, Marcos, a ver, aprovechemos. Sí, pues. Mateo, ¿era apóstol? Mateo
pues era Leví. Era el que recaudaba impuestos. ¿Marco era apóstol? No. Marco era discípulo de Pedro, que escribió Mateo después que Pedro empezó a predicar. Lucas, este es más fácil. Lucas era un apóstol. Lucas era médico, pero era un apóstol. No, pues. Era discípulo de Pablo. ¿Se fija? Juan era apóstol. Ese era el hermano de Jacob. El hermano de Jacob, también era hijo del Zebedeo. Él escribió San Juan, la epístola de San Juan y el Apocalipsis. ¿Se fijan? Uno cree que Mateo, Marcos, Lucas, Juan son todos apóstoles. No es así. No es así. Por eso que estamos estudiando esto, para que lo sepamos. Porque de repente uno se pone a predicar acá adelante y dice el apóstol Marcos, el apóstol Lucas, y no son apóstoles. El apóstol Santiago tampoco es Santiago, porque no lo escribió el apóstol Santiago, sino que lo escribió el hermano de Cristo, el mismo Judas que está aquí. ¿Se fija? Tarea para la casa para que lo vea. Amén. Ya. ¿Seguimos? Amén. Estamos hablando de Santiago, ¿cierto? El hijo de Zebedeo. Dijimos que era un hombre ambicioso, era enojadizo. Luego fue un hombre muy consagrado a Jesús. Uno de los discípulos más íntimos del Señor, que eran tres, ¿se acuerda? Pedro, Juan y Santiago. Junto a su hermano, Juan le pidió a Jesús puestos de honor en el reino de Dios, que fue lo que leímos recién. Quiso que cayera fuego del cielo sobre una aldea samaritana. Amén. Y dice que fue uno de los primeros mártires de la iglesia. Uno de los primeros sale en Hechos de los Apóstoles, si no me equivoco, la muerte de Jacobo. Amén. ¿Qué es lo que dijo el Señor de Jacobo, hijo de Zebedeo? Dice, junto a su hermano Juan le llamó los hijos del trueno. Amén. Le dijo que sería pescador de hombres. Recibieron una reprensión de Jesús por su impetuosidad. Le dijo que bebería de la copa que Jesús bebió, refiriéndose a los padecimientos para seguirle. ¿Cuál es la lección de vida? Que dio su vida por la fe que profesaba. ¿Y cómo murió Santiago? Dice, como líder fuerte de la iglesia, Santiago fue decapitado en Jerusalén. El oficial romano que lo custodiaba observó asombrado cómo defendía su fe en el juicio. Más tarde el oficial caminó junto a él hasta el lugar de ejecución. Vencido por la convicción, declaró su nueva fe al juez y se arrodilló junto a Santiago para aceptar la decapitación como cristiano. ¿Se fija cómo murió? ¿Cómo murió? Decapitado, le sacaron la cabeza para que dejara de hablar, como Juan. Amén. Vamos con el tercero. Juan, el hermano de Santiago del que acabamos de hablar. O sea, hermano Jacobo. Acuérdense que Jacobo y Juan, o sea, y Santiago es lo mismo. ¿Ya? También era pescador. También era un hombre ambicioso porque andaba para todos lados con su hermano. En todos los pasajes que salía con su hermano. Siempre salía Jacobo y Juan. Era implacable. Después era muy amoroso y consagrado a Jesús. ¿Por qué muy amoroso? Porque en todas las epístolas que él escribió habla del amor. Y él decía, se refería a él mismo como el discípulo amado. Él nunca en las palabras que él habló, él se llamó a sí mismo como Juan. Siempre él decía, el discípulo que amó a Jesús. Este no era el hermano de Jesús. Era el hermano de Jacob o Santiago, que eran hijos de Zebedeo. ¿Ya? Y Pedro en una parte le dice, ¿y qué va a hacer con este? ¿Sí? Y el Señor le dijo, ¿qué te importa a ti lo que haya con esto? Pero le dijo así, porque era verdad que era el discípulo amado. Dice que fue el tercero del grupo de los íntimos de Jesús. Como dijimos, Pedro, Juan, Santiago. Le pidió al Señor un lugar de privilegio en su reino, cuando le dijo que quería estar a la diestra del Señor Jesucristo en el cielo. Quiso que lloviera fuego del cielo, lo mismo que su hermano, porque andaban juntos. Fue un líder en la iglesia de Jerusalén y escribió el Evangelio de San Juan, primera, segunda y tercera de Juan y Apocalipsis. ¿Ya? Aquí ustedes van a ver cómo murió. ¿Qué es lo que dijo Jesús de Juan? Junto a su hermano Jacobo le dijo los hermanos del trueno, ¿ves? Lo mismo que hablamos de Jacobo. Dijo que sería pescador de hombres.
Le reprendió cuando quiso que lloviera fuego del cielo sobre una aldea samaritana. Y le dijo que iba a beber de la copa que Jesús bebería, refiriéndose a sus padecimientos. Le encomendó que cuidara a María después de su muerte. ¿Ya? ¿Cuál es la lección de vida que dejó este apóstol? El poder transformador del amor de Cristo que cambió su vida, porque a él le decían el apóstol del amor. Él hablaba mucho del amor. Hoy día mucho hablamos de puro amor. Él era un turoncito de amor, era un hombre amoroso, trataba de hijito. Claro, yo anciano. Era un hombre bien amoroso. Mire cómo murió. Dice que no, pero hemos escuchado que él murió de vejez, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Lo hemos escuchado eso, no? Juan. Yo me acuerdo que todos murieron como mártires. Acuérdense que Juan escribió Juan, San Juan y el Apocalipsis. ¿Pero de qué murió? O sea, ¿tú? Sí, ¿Usted? porque fue llevado al Pascua. Sí, pues, ¿Usted? No, yo no sé de qué murió. ¿Qué cree usted de qué murió? ¿De viejito? De viejito. De viejo. ¿Mi hermano? De viejito. De viejito. Ella está en una casa sola. ¿Hermana Pati? Estaba abuelito con... ¿De qué murió Juan? Con la cara de Juan, El que escribió Apocalipsis, ¿de qué murió? del último de los apóstoles. No, no, el último. No, pero ¿Cómo cree usted que murió? Él murió en una tinaja con aceite. no, es que está Juan, desterrado. Juan, el apóstol, murió. Uno de los apóstoles. Ya, todos dicen que murió de viejo. El Mi hermana último de dice, los ancianos. mi hermana dice que murió Una tinaja en una con tinaja de aceite. Escuchen, Estuvo también en la celda. escuchen. Sí, a ver, espérese. Juan, hijo de Zebedeo, enfrentó el martirio cuando fue hervido en una enorme palangana de aceite hirviendo durante una ola de persecución en Roma. Sin embargo, fue librado milagrosamente de la muerte. No murió. Juan fue luego condenado a la mina en la prisión de la isla de Patmos. Escribió su profético libro del Apocalipsis en Patmos. Más tarde el apóstol Juan fue liberado y regresó para servir como obispo de Edesa en Turquía moderna. Murió anciano, el único apóstol que murió en paz. La hermana no tenía razón en parte. Es que no terminó de leer el... Nosotros también. No murió. A él lo metieron dentro de como una olla gigante con aceite hirviendo y no murió. El Señor lo libró. Había caído uno y la piel se le salió. Había caído uno. Él fue el único apóstol que murió de vejez. Igual que eso que cuánto me sabe, tal, Sadrach, Mesach. Cayó Lo uno, mismo. cayó un hombre al mirar para... No, con el puro No, lo que acercarse. los tipos, los que lo metieron, Se se murió. quemaron al Se tiro. quemaron. Apenas se Fuerte el acercaron. fuego. Amén. ¿Ve que aprendimos algo bueno? Yo no sabía eso de los apóstoles que lo qué escribió murió o sea, el medio hermano. Murió de anciano, claro. Con mucho tiempo. Del medio hermano. Pero él estaba... ¿Y usted sabía lo de Santiago y Judas? ¿Lo que hablamos? No. Pensé que eran dos personas distintas. Pero él estuvo en una isla, ¿no? Ay, pero sí, pues Pero mi hermano acabamos de decirlo. ¿Quién está hablando? Él fue el que escribió Apocalipsis y fue desterrado a la isla de Patmos después de que lo metieron a esa olla con aceite. Y Esteban. Ya, Estamos aprendiendo. sigamos, vamos con tres, ¿cierto? Ellos eran los más cercanos a Cristo. Ellos tres escribieron epístolas, ¿cierto? Menos Jacobo Santiago. o Santiago. que es lo mismo. Ya. Vamos con Andrés, el hermano de Pedro. Andrés dice la palabra del Señor que él le presentó a Cristo. Amén. ¿Se acuerdan? Oiga, hay una parte, no sé si está escrito, disculpe por la interrupción. Pero hay una parte. Hay una parte que dice que antes Andrés era discípulo de Juan el Bautista, ¿está bien? Así es. Así es. Habían dos apóstoles que eran discípulos de Juan el Bautista y siguieron al Señor. Gloria a Dios. Ya, vamos con Andrés, hermano de Pedro. Era pescador también. Él andaba pescando con Pedro. ¿Se acuerdan de la pesca milagrosa? Ahí estaba Andrés y Pedro. ¿Ya? Y ahí Andrés se lo presentó al Señor. Le dijo, este es mi hermano Pedro, mi hermano Simón. Y ahí el Señor le dijo, métete y pesca. ¿Se acuerdan, no? Amén. Ya. Dice que atraía a otros a Jesús. Mire. Él atraía, como que a la gente le decía, mira, este es Jesucristo, y se los presentaba, como lo hizo con su hermano. Era de una ciudad de Betsaida,
Antes de ser apóstol, fue discípulo de Juan el Bautista, junto a Felipe. ¿Ves? Ahí están los dos que dice mi hermano. Eran los dos únicos apóstoles con nombres griegos, Juan y Felipe. ¿Ya? ¿Cuáles son los hechos más importantes de su vida? Aceptó el testimonio de Juan el Bautista acerca de Jesús, afirmando que él andaba primero con Juan el Bautista y después Juan le dijo, ahí lo tienen, vayan con él. Le habló a su hermano Pedro acerca de Jesús. Eso es lo que yo le estaba diciendo. Se planteó imposible sustentar a 5.000, no creyó. Junto a Felipe fue intermediario entre unos griegos y Jesús. Eso está en Juan 12:2. ¿Quién lo puede leer? Juan 12:22. Porque de esto no me acuerdo muy bien. Juan 12:22. San Juan 12:22. Dice, Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Entonces Juan y Felipe fueron intermediarios para que llegaran otros. Amén. Y dice que estuvo en el aposento alto después de la ascensión de Jesús. ¿Ya? ¿Qué le dijo Jesús? Lo que Jesús dijo de Andrés. Dijo que llegaría a ser pescador de hombres, porque se lo dijo cuando estaba junto con Pedro también. ¿Ya? Lección de vida. Al igual que Andrés, los cristianos debemos de dar a conocer a otros a Jesús. ¿Cómo murió Andrés? Fue crucificado en una cruz en forma de X en Patras, Grecia. Después de ser azotado severamente por 7 soldados, ataron su cuerpo a la cruz con cuerdas para prolongar su agonía. Sus seguidores informaron que cuando fue conducido hacia la cruz, Andrés les saludó con estas palabras: hace mucho que deseaba y esperaba esta hora feliz. La cruz ha sido consagrada por el cuerpo de Cristo colgado en ella. Continuó predicando a su verdugo durante 2 días hasta que se murió. Imagínense, estuvo 2 días colgado. Y mientras estaba colgado seguía predicándole a los verdugos. Vamos con otro. Felipe, pescador también. Fue uno de los primeros discípulos que llamó Jesús personalmente. Eso está en Juan 1:43, mi hermano. 1:43. En el nombre de Jesús. Dice Jesús llama a Felipe a Nazaret. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y el 44 dice, y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces dice que fue uno de los primeros discípulos que el Señor llamó personalmente. ¿Ya? Era un hombre estudioso de las profecías. Esto está en Juan 45. 1:45. Lea el 45. Sí. Felipe halló a Natanael, y le dijo, hemos hallado aquel a quien vivió Moisés y la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. ¿Se fija? Era un hombre estudioso, conocía las profecías. Por eso que estaba buscando al Señor. ¿Se fija? Dice que tenía una actitud crítica. Era de Betsaida, como decía mi hermano. Figura como el 5º apóstol según la Biblia. Junto a Andrés eran los 2 únicos apóstoles con nombre griego. Andrés y Felipe habíamos dicho que eran los discípulos de Juan, ¿cierto? El Bautista. Hecho importante de su vida. Le habló a Natanael acerca de Jesús. Que Natanael también fue un apóstol. ¿Se acuerdan Natanael cómo lo llamó el Señor? En un árbol. Estaba parado en un árbol y el Señor lo vio. Así como el pastor, ¿cierto? Antes del milagro de los panes y los peces, Jesús quiso probar su fe.
Veamos cómo fue. Juan 6, del 2 al 7. Del 2 al 7. A la alimentación de los 5.000. Juan 6, del 2 al 7. Y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces Jesús subió a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió diciendo: denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Se fija, lo probó. Le dijo: ¿cómo vamos a alimentar a esto? Pero dice la palabra del Señor que él sabía lo que tenía que hacer, mas lo estaba probando. Amén. Dice entonces que antes del milagro de los panes y los peces, Jesús lo quiso probar. Le pidió a Jesús que mostrara a Dios el Padre a sus discípulos, hermano. Juan 14, 8 al 10. ¿Sí? Del 8 al 10. Del 8 al 10. A ver, en el nombre de Jesús. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre, y uno basta. Y nos basta, perdón. Y Jesús le dijo: tanto tiempo estoy con vosotros y no me has conocido. Y Felipe, el que me ha visto, a mí ha visto al Padre. Como pues dices tú, muéstranos al Padre. Amén. Quería ver, pero tenía a Cristo ahí mismo. Amén. Junto a Andrés fue intermediario entre unos griegos y Jesús, que es lo mismo que revisamos acá con Andrés. Amén. No se limitó a servir a las mesas y ser administrador de la iglesia de Jerusalén. Hermana Marta, lean Hechos 6, del 1 al 9, por favor. ¿Del 1 al 9? Sí. En el nombre del Señor. Del 1 al 9. Sí. Hechos 6. Hechos 6. Del 1 al 9. No, pues del 1. Hechos 6. Ah, lo leo del 1 ya. Entonces, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuraciones de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a la mesa. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encargaremos de este trabajo. ¿Ahí? ¿Está ahí? Hasta el 7. Ah, ya. Y nosotros perseguiremos en la gracia y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta de toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro y Nicanor, a Timón, a Parmenas
y a Nicolás, prosélitos de Antioquía. Ahí nomás. Ya. ¿Se fija de qué estamos hablando en esta parte? Dice que no se limitó a servir la mesa y ser administrador de la iglesia. Era un apóstol que se convirtió igual hoy en día. Ya. Porque aquí dice, mire. Esteban fue este que murió apiedrado. Sí, Ah, ya. Esteban fue uno de los que murió, pero Era no es joven. un apóstol. No. ¿Ya? Pero aquí dice que Felipe sí se convirtió en Sí. diácono. ¿Y qué es lo que hacían los diáconos? Servían. Servían las mesas, se preocupaban Sí, claro. para que los apóstoles dirigieran y se preocuparan en la oración. Sí. Amén. Entonces no se limitó a servir la mesa y ser administración de la iglesia. Sí. Al ser esparcido luego de la muerte de Esteban, predicó en Samaria con gran éxito y realizó muchos milagros. Guiado por un ángel y luego por el Espíritu Santo, predicó el evangelio a un etíope, tesorero de la reina de Etiopía. ¿Se acuerdan que aquí el Señor lo trasladó? Andaba predicando, el Señor lo trasladó de un lugar a otro. Fue una teletransportación. Amén. Guiado por el Espíritu Santo, dice. No, pues Felipe, pues hermano. Felipe. Estamos hablando del apóstol Felipe, no se acuerda, no se lo olvide. ¿Qué dijo Jesús de Felipe? Le preguntó si no sabía que conocerlo y verlo a él era ver y conocer al Padre, que lo acabamos de leer, ¿cierto? ¿Qué lección de vida dio? Dice, Dios usa nuestras preguntas para enseñarnos. ¿Cómo murió? Fue crucificado y enterrado bajo unas piedras en Escitia, cerca de Hierápolis. Crucificado y enterrado en unas piedras. Ya esto no sale en la Biblia, pero lo dicen los historiadores que con el paso del tiempo fueron escribiendo todo lo que hacían los apóstoles y todo eso. ¿Ya? Vamos con otro apóstol, Bartolomé, al que le llamaban Natanael. Era honesto e íntegro, era escéptico, era oriundo de Caná de Galilea. Al principio, cuando le hablaron de Jesús, lo rechazó por ser de Nazaret. Lea, hermano, en Juan 1:46, por favor, hermano. Juan 1:46. Juanito. El Evangelio según San Juan. 1:46 y después 1:49. Isa, ¿qué trae un vasito de agua? y dice así, Yo voy a buscar un Natael No, dijo, Ya. Ya. de Nazaret puede salir algo de bueno. Le dijo Felipe, ve y ve. Y el otro, el 49, Y el 49. respondió Natael y le dijo, Rabí, ¿tú eres el Hijo de Dios? ¿Tú eres el Rey de Israel? Entonces, respondiendo Jesús, y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, crees cosas mayores que estas verás. Ahí está cuando el Señor lo trae a Natanael y lo ve debajo de una higuera, ¿cierto? Gloria a Dios, dice. Al principio, cuando le hablaron de Jesús, le rechazó por ser de Nazaret, ¿cierto? Eso estaba en San Juan 1:46. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Eso se lo dijo a Felipe. Y Felipe le dijo, ven y ve. Porque Felipe le dijo, mira, ahí está. Porque ellos las dos eran discípulos de Juan. ¿Ya? Y cuando fue llevado a Jesús, ahí le reconoció. Que en el 49 que leyó de mi hermano. Y dice que respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Cuando lo vio. Es cuando le dice, aquí vemos a un verdadero Israelita. israelita. Pero eso lo dijo Cristo de Natanael. Porque lo había visto en una higuera. Pero eso lo dijo Cristo. Sí, No, no al revés. El Señor vio a Natanael y dijo, aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y ahí es donde dice, ¿cómo se Acá está, ¿ves? Y abajo dice, lo llamó un verdadero israelita y uno en quien no hay engaño. Que en el 47. ¿Cuál es la lección de vida que dejó este apóstol? Una vida de integridad te lleva a recibir honra de Dios. Porque imagínese, Dios lo honró apenas lo conoció.
¿Cómo murió? Fue un misionero en Asia. Dio testimonio de nuestro Señor en la actual Turquía. Bartolomé dice que fue martirizado por su predicación en Armenia, donde fue desollado hasta morir con un látigo. Lo desollaron. ¿Lo degollaron? Lo degollaron hasta morir. ¿Y por qué dice desollaron? Es lo mismo. Es lo mismo, desollaron. Un pedacito. Desollaron, degollaron. Veámoslo al tiro, cuando tienen un celular por ahí. Degollar es cortar el cuello. Decapitar. Y desollar, hermano. Desollar ¿Quién tiene un es celular cuando que podamos ver? en pedacitos, así como a Pablo, cuando a Pablo Desollar a los animales lo desollan. mataron y en cada lugar, en cada país, ¿Es eso? dejaron su parte. Y ahí, ¿Sí es cierto? todo. Cuartizado. Le sacan todo aquí para Vamos a ver al tiro qué significa. Añachi. Hermano, estamos grabando. Desollar. Desollamiento. Te corta esa parte. Despellejar. Arrancar la piel del cuerpo. Sí, pues, le sacaron la piel. No es cortar el cuello. Le sacaron la carne. Él era un verdadero israelita, ¿ves? Conejo. ¿Ves? Nosotros no hemos vivido nada. Nada. A mí me impresiona cuando a los cristianos, a los antiguos, en el Coliseo, yo vi Echaban los leones. un video, oiga, con bebés, con mujeres y le agarran del cuello y obviamente da miedo. Porque Imagínense fueran ahora esos tiempos. estarían todos. ¿Cuánto derechos. ¿Va a llegar eso? ¿Cuánto habríamos? Yo creo que ninguno de los que está aquí estaría. Amén. Vamos con otro. Hay que Mateo. dar el espíritu en el momento. Mateo, recaudador de impuestos. Él escribió el Evangelio según San Mateo. Fue un hombre recaudador de impuestos del Imperio Romano, que eso está en Mateo 9:9. Despreciado a causa de su profesión, porque era una profesión indigna. O sea, no indigna, sino que para la gente era despreciable. Era como, porque estaban trabajando para los romanos. Era como un ladrón, claro. Era como un, ¿cómo se llama cuando es? Recaudador de impuestos. Iba y recibía los impuestos de la gente pobre. Era como el servicio de impuestos internos. Sí, pero me llamaban traidor. Era como un traidor. Claro, porque trabajaba para los romanos. Además del impuesto. Dice que abandonó su vida corrupta, rentable en lo económico, para seguir al Señor. ¿Se acuerdan que el Señor lo llamó y dejó todo botado? Con tan solo sígueme. Invitó a Jesús a cenar a casa después de su llamada. Mire, ¿cómo habrá sido como que el Señor lo tocó? Que dejó todo botado y lo invitó a su casa. Escribió el Evangelio según San Mateo. Lo que Jesús dijo de Mateo, lo llamó a ser su discípulo cuando le dijo, ven y sígueme. Y dice que dejó todo botado. Y ahora usted para decirle a una persona, ven a Cristo, más lo que cuesta, hermano. ¿Cuál es la lección de vida que dejó este discípulo? El cristianismo no es para los que se creen buenos, es para los que saben que han pecado y necesitan ayuda. Sufrió el martirio en Etiopía, asesinado por una herida de espada. Mataron una espada. Amén. Vamos con otro. ¿Cuántos llevamos? Con dos alcanzamos a terminar. Llevamos Andrés, Andrés, Pedro, Juan, Felipe, Jacobo, Felipe, Bar- Natanael, Natanael. van 6. Ya, vamos con Tomás, este es el incrédulo. Era un hombre valiente, fue incrédulo en cuanto a la resurrección de Jesús. Le apodaban Dídimo, que significa el mellizo. Sugirió que los discípulos fueran con Jesús a Betania, aunque les costara la muerte. Le preguntó a Jesús cómo sabría el camino si no sabía dónde iba. Dijo que no creía en la resurrección de Jesús mientras no le viera personalmente y tocara sus heridas. ¿Qué dijo Jesús de Tomás? Después de la resurrección, Jesús le dijo que pusiera su dedo en sus manos y en su costado y que no fuera incrédulo, sino creyente. Le dijo que porque había visto había creído. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Qué lección de vida? Aun cuando nosotros como cristianos experimentemos serias dudas, Jesús está dispuesto a restaurarnos en su fe. ¿Cómo murió? Fue apuñalado con una lanza en la India durante uno de sus viajes misioneros para establecer la iglesia en ese continente. No le creyeron. Trágicamente, ¿ve? También murió. Me dijeron, chao, queremos Si se fijan, todos han muerto trágicamente, excepto Juanito. Que bueno, aparte
después murió de viejito. Vamos con otro. Jacobo, como David. hijo de Alfeo. David murió de viejito. Ya, este Jacobo no habla mucho en la Biblia, nada casi. El ¿Ya? hermano de... ¿De quién? No, pues el hermano de Cristo no era apóstol. Este es Santiago, el que le llaman el justo. Fue líder de la iglesia en Jerusalén. Fue arrojado a más de 100 pies hacia abajo desde el pináculo sureste del templo, cuando se negó a negar su fe en Cristo y sobrevivió. Ese pináculo era cuando el diablo fue a tentar a Jesucristo. ¿No le mostraron un pináculo alto? Donde le dijo al Señor, tírate, porque tus ángeles mandará al Señor a cubrirte para que tu pie no tropiece en piedra. Ese era el mismo pináculo que se tiró este hombre, dice que sobrevivió a la caída. Pero su enemigo, al ver lo que sobrevivió, lo mataron a golpes con un garrote. Así murió. Y es todo lo que se habla en la palabra de Dios. ¿Ya? Judas Tadeo. Este era el hermano de Jacobo, el que hablamos recién. Eran los dos hermanos de... O sea, eran los dos hijos de Tadeo. ¿Ya? Del hebreo Tadai, que significa valiente. En los evangelios distinguido con la frase no es el Iscariote. ¿Ya? Pues siempre cuando hablan de él, dicen que no es el Iscariote y hablan muy poco de la palabra de Dios. Preguntó Jesús, ¿cómo se manifestaría a ellos y no al mundo? ¿Qué lección de vida dejó? Los que siguen a Jesús porque creen en Él no siempre entienden los planes de Dios. Y fue asesinado con flechas cuando se negó a negar su fe en Cristo. ¿Ya? Este Judas, como decíamos, no es el que escribió la epístola de Judas, sino que era el hermano de Jesucristo. Vamos con otro. Simón, el celote. Fue miembro político de un movimiento nacionalista llamado los celotes. Era vigoroso patriota, miembro del movimiento político religioso judío celote, que significaba en griego celoso. Le llamaban el cananista. Llegó a ser discípulo del Señor. Lección de vida: si estamos dispuestos a renunciar a nuestros planes, podemos participar de los planes de Jesús. ¿De qué murió? Lo cerraron por la mitad, lo cortaron por la mitad. Así abajo. Despacito, suavecito. Exactamente. Y vamos con el número 12, que es Matías. Matías fue el reemplazo de Judas Iscariote. Eso sale en los Hechos de los Apóstoles, cuando para que se cumpliese la palabra tuvieron que echar suertes para ver quién quedaba, ¿ya? Ahí está la profecía de que se partiría se repartiría los despojos de la tierra. Su nombre en hebreo significa don de Dios. ¿Cuáles fueron los hechos importantes en su vida? Dice que fue elegido como sucesor de Judas Iscariote después de que Jesucristo ascendió. ¿Ya? Lo eligieron los demás apóstoles mediante un sorteo, porque acuérdense que ahí no estaba el Espíritu Santo. Esto fue antes de que llegara la promesa del Espíritu Santo, que está al principio de los hechos. Está como en el capítulo 1, 2, por ahí. Sí, está en el principio. 1.26, Hechos 1.26. Y ahí dice clarito la palabra del Señor que echaron suerte, porque había dos candidatos. Tampoco participativo hoy día. Amén. Gloria a Dios. Lea entonces. 1.26. Muy dura la palabra. Amén. 1.26. Acá está. Amén. En nombre de Jesús. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua. Está en el 2, hermanito, es 1.26. Acá está. Y le dijo, echaron suerte, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. ¿Se fija? Ahí están los 12 apóstoles. Amén. Amén. Elegido como sucesor de Judas Iscariote después de la ascensión de Jesús. Lo eligieron los demás apóstoles mediante un sorteo porque no había Espíritu Santo. Matías fue considerado apóstol de Jesucristo según Hechos 1.24, debido a que él y Barsabás cumplían los requisitos del oficio, ya que habían acompañado al Señor desde el bautismo de Juan hasta la resurrección. ¿Se fijan? También estuvo con Cristo. Para
que usted sepa que lo importante de los apóstoles es que tienen que conocer físicamente al Señor. Amén. ¿Qué le dijo Jesús a Matías? No se sabe porque la Biblia no sabe. ¿Cuál es la lección de vida? Mantenernos en el camino de Cristo, tarde o temprano tiene su recompensa. ¿Cómo murió? Fue apedrado y luego fue decapitado. A él le cortaron la cabeza después de apedrearlo. ¿Ven? Y ahí terminamos con los 12 apóstoles. Pero todos murieron trágicamente, excepto Juanito, que fue el que tenía la revelación del Apocalipsis. ¿Ya? Y vamos con el último apóstol, que yo creo que es uno de los más importantes para nosotros. Pablito, el amigo de nuestro hermano Urbano. Pablito. Sí, porque Pablo le dice la palabra, dice, saluda a mi hermano Urbano. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cuál era en Romano, hermano? Démosle el versículo para que nos crean. Sí, pues. Le mando un saludo a nuestro hermano Urbano. Menos mal que no le dice del tránsito, porque ahí sí que... Romanos. Romanos 4. Ahí, claro, ahí sale. Busque al hermano Urbano por ahí si está. Por eso yo siempre cuando él habla del apóstol Pablo dice Paulito. ¿Romanos cuánto? 16. ¿Lo encontró? Saludos personales. Acá está. Claro. ¿No lo sabía? Dice, en el nombre de Jesús, saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, ya está aquí, amado mío. Amén. ¿Se fija? Por eso le dice Juanito, o sea, ¿Qué dice acá? Mire, Pablito. dice, os recomiendo además nuestra... No, pero no en el 1, hermanito. El 19, el 16. Capítulo 9. 16, 16, 9. 16, 9. Amén. ¿Ya? Y vamos a hablar entonces ahora del... ¿También sale Susana? Pablo también. Pero no es Susana, es Susana. Pablo. Ya, vamos a hablar, pongámonos serios, vamos a hablar entonces de Pablito, el apóstol de los gentiles. Amén. Pablo, que era Saulo de Tarso, era natural de Tarso, en Asia Menor. Tarso era la ciudad principal de la provincia de Cilicia, ubicada a unos 16 kilómetros del mar, y era la capital provincial durante la época romana. Cilicia era conocida por la fabricación de tela de pelo de cabra. Aunque Saulo era un judío griego, era un fariseo estricto. El padre de Saulo era un ciudadano romano y por lo tanto Saulo nació ciudadano de Roma. Sin duda asistió a la sinagoga y las academias locales. Tarso tenía forma de tener buenas academias, de modo que Saulo recibió una excelente instrucción. Después de estudiar todo lo que se ofreció en Tarso, fue a Jerusalén para estudiar con los rabinos. Saulo estudió con Gamaliel, fariseo y doctor célebre de la ley. Es muy probable que a Saulo le pusieran ese nombre para honrar al rey Saúl, el primer rey de Israel. De la misma manera que el rey Saúl sobrepasaba de hombros arriba a cualquiera del pueblo físicamente, así Saulo de Tarso sobrepasaba a cualquiera del pueblo moral, intelectual y religiosamente. Podía jactarse de ser sin culpa con respecto a la justicia de la ley, pero esto no le salvó. Era un hombre lleno de sabiduría humana, lleno de ley, lleno de creencia, era un hombre duro. Amén. En Hechos 13:9 dice, su nombre es cambiado a Pablo. El nombre Pablo quiere decir pequeño. Estamos atentos, ¿cierto? En Jerusalén se oponía rígidamente a la iglesia y llegó a ser uno de los jefes en la persecución contra los cristianos. Jesús no le dijo a Saulo cómo ser salvo, sino le dijo que fuera a la ciudad donde se le diría qué debía hacer. ¿Qué cambio ahora tuvo lugar en este orgulloso y ardiente perseguidor de la iglesia? Durante 3 días estuvo sin ver, sin comida, sin agua. Figurativamente hablando, este hombre, Saulo, que había arado surcos torcidos, ahora se encontraba en la calle que se llamaba Derecha. Estaba en la casa de Judas. El nombre Judas quiere decir alabanza. Jesús le dijo a un discípulo llamado Ananías que fuera Saulo. Ananías quiere decir el Señor ha mostrado gracia. Jesús le dijo a Ananías, he aquí, él ora. ¿Qué diferencia?
Ahora encontramos a Saulo ciego, humillado, ayunando, orando, alabando y a punto de encontrar la gracia de Dios. Pablo llegó a ser gran predicador de la gracia del Señor. Dice que Saulo fue bautizado en el nombre de Jesús y recibió el don del Espíritu Santo. ¿Cómo lo sabemos? Porque en Hechos 22:16 lo dice. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. En 1 Corintios 14:18 dice, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Y en Hechos 9:17 dice, me ha enviado para que reciba la vista y sea lleno del Espíritu Santo. ¿Qué cosa le hizo a Saulo un gran misionero? ¿Qué es lo que vio el Señor en este hombre para que fuera el instrumento escogido que llevara el nombre de Jesús a los reyes? Era su dedicación completa a la obra de Dios. ¿Se acuerdan lo que hablamos ayer de Pablo? Su entrega absoluta a la voluntad de Dios. Sirvió a Dios con el mismo celo ardiente con el cual antes le había perseguido. Aunque Pablo había estudiado con Gamaliel y había sido convertido de una manera extraordinaria, fue después de 12 años que Pablo se dedicó completamente al ministerio. Una persona podría creer, según Hechos 9:20, que Pablo comenzó inmediatamente el ministerio, pero entre los sucesos de Hechos 9:19 y Hechos 9:20 pasaron 3 años. Después de su conversión, él fue a Arabia, es importante, ¿se fijan? Él fue a Arabia, Gálatas 1:17, para orar y meditar. Luego volvió a Damasco, donde comenzó a predicar como se lee en Hechos 9:20. ¿Se fijan? Pablo no empezó a predicar al tiro. Estuvo 3 años ahí. No estuvo con Pedro. No estuvo con Pedro porque en una parte de la palabra dice que él no fue donde los discípulos que eran de la gracia. O sea, con los discípulos que eran de los judíos. Sino que él se fue y volvió como no me acuerdo si a los 8 años a Jerusalén. Y ahí habló con los de la circuncisión. Después de que Pablo se escapase de Damasco, una persona podría creer, según Hechos 9:20, que Pablo comenzó inmediatamente el ministerio. Pero entre los sucesos de Hechos 9:19 y Hechos 9:20 pasaron 3 años. Después de su conversión, él fue a Arabia. ¿Se fijan? No se quedó en Jerusalén. Fue a Arabia para orar y meditar. Luego volvió a Damasco, donde comenzó a predicar como se lee en Hechos 9:20. Después de que Pablo se escapase de Damasco en una canasta, ¿se acuerda cómo se escapó de ahí? Cuando lo apedrearon, lo bajaron por una canasta. Dice que fue amenazado. Él regresó a Jerusalén, donde Bernabé intercedió por él y lo presentó a los apóstoles. Según Hechos 9:30, los hermanos le llevaron a Cesarea y le enviaron a su casa en Tarso. Él permaneció allí durante 8 o 9 años y aún estaba allí cuando Bernabé le encontró y le trajo a Antioquía para que enseñara en la iglesia. De Antioquía, Pablo y Bernabé volvieron a Jerusalén para asistir al primer concilio de la iglesia, según Hechos 15. Pablo nos dice en Gálatas 2:1 que esto ocurrió 14 años después de partir de Jerusalén. Por eso, desde el tiempo de su conversión hasta el tiempo en que fue a Antioquía para dedicarse por completo al ministerio, pasaron 12 años. ¿Ya? Fue torturado y luego decapitado por el malévolo emperador Nerón en Roma en el año 67 después de Cristo. Pablo soportó un largo encarcelamiento, lo que le permitió escribir sus muchas epístolas a las iglesias que había formado en todo el Imperio Romano. Estas cartas, que enseñaron muchas de las doctrinas fundamentales del cristianismo, forman una gran parte del Nuevo Testamento. Quizá esto nos recuerde que nuestros sufrimientos aquí son de hecho menores en comparación con la intensa persecución y la fría crueldad que enfrentaron los apóstoles y discípulos durante su tiempo por la fe. Y seréis aborrecidos en todos por causa de mi nombre, pero el que persevera hasta el fin será salvo. ¿Qué les parece? Importante que ahora sepamos, porque cuando prediquemos adelante no nos equivoquemos y empecemos a decir, no, si el apóstol Lucas, el apóstol Marco, no. Y hoy día hay una controversia de que hay apóstoles, pero no hay apóstoles. Yo escuchaba el otro día un tipo que decía que sí hay apóstoles, porque decía que en el Antiguo Testamento los apóstoles eran de Dios, que en el Nuevo Testamento los apóstoles eran de Cristo, y ahora en la gracia eran los apóstoles del Espíritu Santo. Miren que la mentira grande. Aparte hay otro predicador que dice que hay cuatro características de un apóstol. ¿Se acuerdan? No mucho. Primero, que tiene que haber conocido a Cristo. Ah, ya, sí. Segundo,
que tiene que tener todos los dones. Tercero, son 4. Véanlo por ahí, búsquenlo. Es de un predicador que usted escucha, bueno. Por eso, tener todos los dones. Tiene que tener todos los dones. No, tiene que tener todos los dones, tiene que haber conocido a Cristo, y hay 2 más, pero no me recuerdo muy bien cuál era. Pero Pablo tuvo los dones. Pablo tuvo todo. Claro, para ser apóstol. Y el primero es haber conocido a Cristo. Haber visto a Cristo. Claro. Anotación de Jesucristo. Sí, el apóstol Maldonado. Así que Dios le bendiga. Y ahora ya aprendimos entonces que Marco no es un apóstol. Marco era un discípulo de Pedro. Lucas tampoco es un apóstol. Era un discípulo de Pablo. La Biblia lo va indicando, sí. Sí, pero hay que memorizarla a la vez Sí, para pues. que no equivocarse cuando uno hable. Sí, porque San Juan. uno tiene que ir leyendo para poder saber, para poder... Sí, pero Es que de repente uno piensa que son apóstoles porque dice San Juan, San Marco, pero no es así. igual que eso de los profetas menores, CBD, todo eso. Sí, pues eso igual. Eso no eran apóstoles. No, pues eso eran profetas. No es que en ese tiempo habían profetas. ¿El apóstol qué significa? ¿Qué habíamos dicho que significaba? Enviados. La palabra apóstol significa enviado. Ellos se dedicaban a hablar a los hombres de parte de Dios. Porque Dios no hablaba como habla hoy día, pues Dios habla a través de su palabra. Antes Dios hablaba con ciertas personas y ellos le entregaban una palabra de Dios a las personas. Yo siempre me acuerdo Pero en cuando estos tiempos veníamos. todavía Dios habla así como Dios. Sí. Pero ahora no hay profetas. Llegaron los profetas, llegaron a Juan el Bautista. Exacto. Hoy día no existen los profetas. Hoy día lo que existe es el don de profecía. Pero la persona que tiene el don de profecía no es profeta. Así que no nos equivoquemos. Claro, es un hermano que tiene el don de la profecía, pero no es un profeta. Hoy día no existen los profetas, ni los apóstoles. Amén. En estos tiempos se levantarán profetas mentirosos. Claro que sí, porque hoy día todos se ponen títulos, Por los pero frutos se conocen. todos se ponen títulos hoy día, por el apóstol tanto, internacional, el evangelista, hoy día se ponen títulos, pero los títulos al final no los van a salvar porque va a llegar el minuto que se van a tener que presentar delante de Cristo. ¿Y qué van a decirle? ¿Quién te puso ese título? Le va a decir el Señor. No puede decir que soy profeta. ¿Quién te ungió? No, porque como le digo, ya hoy día no existen los profetas. Somos Los profetas, como decía mi hermano, existen hasta que llegó Juan el Bautista. Juan el Bautista terminó con los profetas. De ahí para adelante llegó Cristo y ahí llegó la gracia. Y ahí en la gracia ahora cualquiera puede hablar de forma directa con Cristo, con Dios. ¿Ya? Y con respecto a Judas y Santiago, revíselo, pero eran hermanos medio hermanos de Cristo. Y ellos son los que escribieron según la historia las epístolas de... ¿Y por qué es poco probable que sea Santiago los apóstoles? Porque estos se escribieron como en el 80, por ahí más o menos, después de Cristo, cuando ya estaban muertos. Así que igual es importante saber el tema de los apóstoles, porque a veces erramos. En la radio el apóstol tanto, el apóstol tanto. No, ahí está lleno de apóstoles. El apóstol David, el apóstol Juan, está lleno de apóstoles, así que el Señor nos bendiga para que por medio de la palabra aprendamos. Porque... Amén. Ya pues mi hermano, no sé qué quieren dar alguna conclusión para terminar. Yo quería decir que ahora con este estudio uno se da cuenta de que fue necesario de que ellos fueran martirizados porque hubo una enseñanza detrás de eso. Pagaron un gran precio. Pagaron un precio. Eso es un ejemplo Sí, para nosotros. sí, por eso. ¿Cuál fue el primer ejemplo? El Señor. Sí. Y bueno, que Dios le bendiga y ojalá no lleguemos nunca a eso, porque es fácil decir, sí, yo me voy a morir por Cristo, pero ahí en la cancha donde los gallos se ven, pues así que, amén. Ya pues, terminamos el estudio, oramos al Señor. Padre Santo, amado Dios, gracias le damos, Señor Jesucristo, en este día hemos podido leer tu palabra, Padre mío, enséñanos por misericordia, para que podamos retener, Señor amado, esta enseñanza. Dios de gloria, bendiga a mis hermanos, mis hermanas.
Tenga misericordia, Señor, de nosotros. No hemos sufrido nada, Padre Celestial. Y si llegase el día, Padre amado, que tengamos que sufrir por usted, ayúdenos, Padre Celestial, a dar todo por su palabra, a dar todo por su evangelio, Padre de gloria. Gracias le damos, Señor amado, porque usted nos dio ejemplo de todas las cosas, Padre mío. Gracias, Padre mío, porque usted es grande en misericordia, Rey de gloria. Le bendecimos en esta hora, porque hemos aprendido varias cosas importantes para nuestra vida, Padre Celestial. Ayúdenos, Padre amado, porque usted cada día nos saca del error en el que estamos. Padre, gracias le damos, que esta sabiduría de lo alto se quede en nuestro corazón, porque su palabra dice que tenemos que guardar en nuestras almas, en nuestro corazón, esta palabra, que es la más profética. Padre, gracias le damos. Nos vamos a dirigir a nuestros hogares dándole gracias, porque usted nos ha bendecido en esta hora, porque usted nos ha enseñado cosas nuevas, como cada día. Gracias, Padre. Y le pedimos esta bendición por misericordia, en el nombre poderoso de Jesús nuestro Salvador. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Dios le bendiga.